Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando sobre este tema del nepotismo. En realidad se está combatiendo en nuestro país, y para desglosar justamente este tema y hablar sobre el combate a esta práctica, me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta tarde al doctor Julio Jiménez. Él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Doctor, ¿cómo estás? Bonita tarde. Jimena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarla. Un placer, como siempre. Gracias por la oportunidad. Igualmente, doctor. Bueno, después de todos los casos de nepotismo que hemos conocido y desde hace varios años que vemos que se vienen arrastrando y que lamentablemente se van acumulando, la pregunta obligada aquí es, ¿se está combatiendo realmente esta práctica, el nepotismo, en nuestro país? Jimena, debo decirte con profunda tristeza y con decepción que este gobierno de la Cuarta Transformación ha sido el gobierno de la simulación. Ha sido el gobierno en donde ha habido iniciativas por prevenir, por combatir o erradicar el nepotismo, por combatir los actos de corrupción, por combatir el abuso de autoridad, por combatir el tráfico de influencias. Sin embargo, Jimena, amable auditorio, quiero decirles la verdad triste, cruda y realidad. Ni se combate, ni se previene, ni se erradica. Por el contrario, tal parecería que se está fomentando porque no hay acciones claras, no hay reformas contundentes. Desde mi trinchera como abogado, yo sigo viendo pues tráfico de influencias, sigo viendo nepotismo, sigo viendo en el Poder Judicial de la Federación escándalos que han sido la vergüenza del Poder Judicial de la Federación, en donde personas sin experiencia, sin capacidad, sin trayectoria, pasan a ocupar cargos en donde, bueno, la responsabilidad de administrar justicia es mucha y los resultados que están pues dando a la opinión pública o a los que son sujetos a proceso son pocos los resultados o son muy malos. Jimena, es un problema real para los litigantes, es un problema real para la ciudadanía, que el nepotismo llegue a esferas administrativas, a esferas de gobierno, a esferas en donde incluso el poder legislativo se vea contaminado con este ejercicio, con esta práctica tan desafortunada o evidentemente tan, yo diría, indebida, política, jurídica y socialmente, Jimena. Doctor, ahorita comentabas que ni se combate, ni se previene, ni se erradica en la actual administración. Si pudiéramos hacer una comparación del nepotismo durante la actual administración y anteriores administraciones, anteriores sexenios, ¿cómo estaríamos? ¿Habría más casos? ¿Habría igual? ¿Habría menos? Si hiciéramos esta comparación, insisto, con otras administraciones. Híjole, mira, este gobierno, reitero, no se ha ocupado ni se ha preocupado, reitero, por implementar acciones contundentes para prevenir el nepotismo. Gobiernos anteriores, gobiernos priistas, gobiernos panistas, impulsaban reformas, pretendían darle a la opinión pública la esperanza de que se estaba combatiendo el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias o incluso el abuso de autoridad. Porque además, ¿qué crees, Jimena, amable auditorio? Había una oposición fuerte, había una oposición crítica, había una oposición que señalaba constantemente los actos, los escándalos de corrupción y de nepotismo de los gobiernos priistas e incluso de los panistas. En estos tiempos no hay oposición. Debo reconocer con mucha vergüenza que el priismo, que el panismo no saben ser oposición, que no han sabido identificar, que no han sabido denunciar. Mejor los medios de comunicación han sido un contrapeso en la denuncia constante de los actos de corrupción, del nepotismo que esto genera y de las desgracias que le ha ocasionado al pueblo de México, a la administración pública y sobre todo a la administración de justicia. Jimena, esto es algo preocupante porque este gobierno de la cuarta destrucción del país se ha encargado de fomentar el nepotismo, reitero, la corrupción, el tráfico de influencias, la corrupción gratuita, el amiguismo, el pago de cuotas o el pago a cuates, que es una triste realidad en este gobierno donde hemos visto hijos, hermanos, primos. Ahí están claros ejemplos en donde hermanos del titular ejecutivo federal pues han estado pues vinculados en negocios inconfesables, esposos de secretarias del gobierno que han pasado a ocupar cargos en diversas posiciones y que, bueno, los han incrustado o los han impuesto en estos cargos, en donde, por cierto, han dado muy malos resultados. Y bueno, seguimos viendo hijas, hijos, sobrinos y hermanos
de altos funcionarios que al día de hoy se han vuelto los herederos del poder, los juniors del poder, y que, bueno, son acreedores a un estilo de vida que tanto criticaron durante 40 años, que tanto descalificaron durante las últimas 2 décadas y que tanto señalaban de los pasados gobiernos priistas y panistas. Efectivamente, no son iguales, resultaron peores. Y el nepotismo en esta administración, Jimena, es una triste realidad y las cifras son alarmantes y sobre todo preocupantes. Pero debo decirte algo triste, no solo se da el nepotismo en la administración pública, también el nepotismo se da en la iniciativa privada. Y esto también es un cáncer que viene a corroer, que viene a contaminar la productividad, la libre y la justa y la equitativa competitividad profesional. No se reconoce, no se valora ni la experiencia, ni la trayectoria, ni la capacidad de las personas. Desafortunadamente, en algunos casos, en iniciativa privada, también el nepotismo es una triste realidad en donde llega el sobrino, la hija o el recomendado a ocupar cargos directivos sin tener la más mínima ni la más remota idea de lo que tiene que hacer. Pero eso sí, como son los recomendados y como son los juniors del poder, también llegan a hacer lo que su libre albedrío o su bajo pensar y entender o limitado pensar y entender, toman acciones indebidas, toman decisiones arbitrarias y se les hace muy fácil maltratar a aquellos colaboradores, a aquellos profesionistas, a aquellos empleados que cuentan con la experiencia, con la formación profesional y con las cartas credenciales para hacer su trabajo. Desafortunadamente es un fenómeno que a nivel social no es exclusivo del sector gubernamental, es global, incluso no solo de México, Jimena, a nivel global. El tráfico de influencias o el nepotismo también, la corrupción y el abuso de autoridad son un verdadero cáncer social que viene a afectar, reitero, la libre competencia, la productividad, la competitividad en escenarios en donde, pues, desafortunadamente se impone encargos de gran relevancia o de importancia, yo diría, trascendental a personajes que por el simple hecho de tener un vínculo consanguíneo o un parentesco familiar, los ocupan sin tener la más mínima experiencia ni la más mínima recomendación profesional. Pero eso sí, cuentan con la recomendación gubernamental o con el aval del patrón o del dueño del negocio. Jimena. Doctor, para dimensionar un poquito y sobre todo para que las personas que nos ven entiendan la magnitud de este problema, de este cáncer, como tú comentabas ahorita, ¿cuál es el impacto que tiene el nepotismo para el ciudadano de a pie, para el mexicano, que estas personas que no tienen las credenciales, que no tienen la experiencia, que ni siquiera a lo mejor tienen una carrera afín al puesto que están ocupando, estén ahí por favoritismos, porque son hijos, sobrinos, parientes de alguien que ya esté en el poder? Fíjate que esto impacta de manera seria, porque también impacta no solo en las posiciones laborales, no solo impacta en los puestos o en los cargos, esto impacta en el ánimo, impacta en la autoestima, impacta incluso en la base salarial. Es el beneficiario de este acto de corrupción, el acreedor de este acto de abuso de autoridad, o finalmente el heredero del poder, pues un cargo, reitero, transgrediendo la dignidad, vulnerando la dignidad profesional, el orgullo laboral y sobre todo la capacidad profesional de los colaboradores, de los empleados, que reitero, por trayectoria, capacidad, experiencia, formación profesional, merecerían ocupar ese cargo. Sin embargo, reitero, es prácticamente usos y costumbres en muchas empresas que llegan los herederos del poder, llegan las nuevas generaciones a correr o a despedazar todo lo que el abuelo construyó, todo lo que el papá consolidó. El nieto o el bisnieto llega a acabar con el discurso de la modernización o con el discurso de que eso ya no sirve o eso ya no se usa. Llegan a despedazar todo lo que construyeron, le reitero, el abuelo, el papá, para poder construir un patrimonio, una empresa o un negocio consolidado. Las últimas generaciones llegan en condiciones de no haber experimentado el esfuerzo, de no haber vivido el sacrificio. Son generaciones que han vivido en la comodidad de los beneficios económicos, patrimoniales que han construido las generaciones que los han antecedido. Y llegan con esa mentalidad que todo es mediático y que todo es desechable y que incluso sus colaboradores son desechables.
y se les hace muy fácil desechar a cualquier persona y que esto atenta contra la dignidad, atenta contra, reitero, los valores personales de los colaboradores de 20, de 30, de 40 años, que son gente que conoce con los ojos cerrados la operación de una empresa, de un cargo, de una función pública o privada. Yo he sido testigo como litigante, que de la noche a la mañana llegan nuevos jefes, llegan nuevos herederos del poder, o llegan los juniors de estos hijos de altos funcionarios o de altos gobernantes o legisladores incluso, y llegan, reitero, a acomodar a sus amigos. Se vuelve una agencia de colocación de cuates, no de gente con capacidad, no de gente con compromiso, no de personas con visión ni de gobierno, ni de trabajo, ni de construcción, sino de destrucción o de servirse. Llegan con una visión muy equivocada de lo que es servir a México o de lo que es servir a sus colaboradores, a sus usuarios, a sus clientes. Y hablo de los dos sectores, público y privado. Hablo de las empresas privadas y, bueno, igual del gobierno federal, en donde, reitero, se vuelven agencias de colocación de empleos, reitero, de no solo de los hijos, no solo de los familiares, no solo de la esposa, no solo del cuñado, sino también de los amigos, familiares y parentesco consanguíneo de los familiares políticos. Y reitero, se vuelven negocios de familia. Hay escenarios, hay hasta partidos políticos, Jimena, que se han vuelto negocios de familia. Esto es algo alarmante, es algo preocupante porque decepciona a la ciudadanía. En este país, la meritocracia no es un elemento que se tome en consideración. En este país, las cualidades, el talento, la convicción, el compromiso, el sentido de responsabilidad no son elementos que se tomen en cuenta. Aquí lo que se toma en cuenta es que tengas buenos contactos, buenas relaciones, un padrino que te faciliten el trayecto, que te faciliten el proceso y que prácticamente te impongan en el cargo. Y lo hemos visto, hemos sido los mexicanos testigos en los últimos 50 años de estas viejas prácticas. Al menos debo decirte algo, Jimena, en los gobiernos priistas, y no hablo de Peña Nieto, los viejos gobiernos priistas del siglo XX tenían cuando menos el cuidado, tenían cuando menos la responsabilidad de imponer a sus recomendados, pero cuando menos o les ponían atrás gente que sabía hacer las cosas, los rodeaban de asesores con alta experiencia, capacidad y sobre todo visión de lo que iban a hacer, y ya nomás lo ponían al niño para que firmara o se tomara la fotografía y luciera frente a la opinión pública. Obviamente, en la iniciativa privada no siempre sucede así, porque, reitero, llegan las nuevas generaciones con sus nuevas ideas y llegan a correr a medio mundo. Y se vuelve esto, reitero, una agencia de colocación de empleos o el club de Toby, como le caigas al nuevo dueño, al nuevo jefe o al nuevo patrón, pues dependerá de ello tu permanencia en el trabajo. No dependerá de tus buenos resultados, no dependerá de tu compromiso profesional, no dependerá, reitero, de tu sentido de responsabilidad institucional. No. Aquí es como le caigas al nuevo dueño. Y es que es la consecuencia del nepotismo, porque precisamente imponer a alguien no es malo que las nuevas generaciones continúen el legado de un proyecto familia, de un negocio familia, no es malo, siempre y cuando estas nuevas generaciones lleguen con la conciencia, lleguen con el sentido de responsabilidad, lleguen con la humildad y lleguen con el compromiso, reitero, de dar continuidad a las bases, a los cimientos, al proyecto que construyeron sus abuelos y sus padres, para que den paso a la modernidad necesaria, transiten a una nueva era digital sin que esto afecte la esencia original, ni la calidad, ni el sentido, ni el orgullo de sus colaboradores, ni sobre todo la esencia de su empresa. Pero bueno, eso es iniciativa privada y ahí depende mucho, reitero, de los propietarios. Sin embargo, en el gobierno existen mecanismos para denunciar, existen instancias para evidenciar y poner ante la luz pública cualquier acto de nepotismo en donde los mexicanos, gracias a la valiente participación de los medios de comunicación que han dado cuenta pública de los terribles actos de nepotismo en donde el gobierno federal, en sus tres niveles de gobierno, para ser claro, y en los tres poderes de la Unión, legislativo, judicial, es un tema preocupante, Jimena.
Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero muy amplio este análisis que nos acaba de realizar, este impacto que tiene el nepotismo en la sociedad mexicana. Doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, muchísimas gracias por esta entrevista. Jimena, es un placer. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Saludos. Muy buenas tardes. Vámonos a un